¿Qué es la cultura? Palabra complicada en la lengua inglesa que se le da un término relacionado por su opuesto, naturaleza. Pese a que hoy en día se ha dado de moda ver la naturaleza como un derivado de la cultura, etimológicamente hablando, es un concepto derivado de la naturaleza. Uno de sus significados originales son producción, o sea, un control de desarrollo natural. La raíz latina de la palabra cultura es coler, que puede significar desde cultivar y habitar hasta veneración y protección. Sus raíces. Hablando sobre la cultura mexicana y no solo mexicana, lo que hoy en día conocemos como cultura, nos guste o no, tiene raíces indígena, española, africana y asiática, y que gracias a esas riquezas, a las expresiones culturales que hoy conforman a nuestro país, en cada época del pasado se interpreta de forma diferente, de acuerdo con los intereses y el contexto de quienes buscan respuesta en lo que pasó para explicar lo que es. ¿Cuáles son sus propósitos? Contribuye de manera positiva y eficaz a través de estrategias y acciones que contemplan el desarrollo social y económico inclusivo, a la sostenibilidad medioambiental, la convivencia, la cohesión social, la paz y la seguridad. ¿Qué diferencias hay entre cultura y ciudadanía? Para ser ciudadano primero debemos ser personas. La cultura no es la acción del ciudadano, es colectiva y tiene múltiples dimensiones: política, social y económica. La cultura es una que ha cobrado relevancia para el análisis de estas, ya que funciona como plataforma orientada de acción ciudadana. ¿Qué diferencias hay entre cultura y civilización? Civilización se hace hincapié en las ideas que conforman un pueblo o una raza. Cultura es un resultado de cultivar conocimientos o ejercitar el intelecto humano. Diferencias. Una civilización es un complejo de conjunto de elementos que componen las sociedades, contiene las formas de gobierno, instituciones y la cultura de una sociedad. Cultura contiene todo el conocimiento, creencias, artes, filosofía y comportamiento de una sociedad. ¿Cuáles son las condiciones sociales que requiere la cultura? La cultura requiere de ciertas condiciones sociales y puesto que esas condiciones pueden implicar al Estado, también pueden tener una dimensión política. La cultura va a la par que el comercio, pues es el que acaba con la rudeza rural. Coloca a los hombres en una relación compleja y pule sus toscos perfiles. Sin embargo, los industriales capitalistas de esta era de optimismo tuvieron muchas más dificultades para convencerse de que el hecho de la civilización no contradecía a la civilización como valor. En efecto, durante la primera fase de la civilización industrial capitalista, los jóvenes desollinadores desarrollaron cáncer de escroto, pero era difícil considerar a ese hecho como un logro cultural equiparable a las novelas de Waverley o a la Catedral de Reims. La civilización es un proyecto colectivo por medio del cual se ganan ciudades a los pantanos y se erigen catedrales que ascienden hasta los cielos. Parte del escándalo del marxismo ha consistido en tratar a la civilización como si fuera la cultura, o sea, en escribir la historia del inconsciente político de la humanidad, la historia de todos aquellos procesos sociales que, como dijo Marx, tiene lugar a espaldas de los agentes implicados. Igual que luego sucedería con Freud, la conciencia civilizada se ve forzada a revelar las fuerzas ocultas que la mueven. Como se dijo en una reseña del Capital, que mereció la aprobación de su autor, si los elementos conscientes desempeñan un papel tan secundario en la historia de la civilización. La Ilustración es un método que defendía el uso de la razón y la lógica como medio de conocimiento. Este método se desarrolló en el siglo XVIII en Europa, y sus pensadores tenían la creencia de que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia del mundo. Este método tiene influencias en la política, en la economía, las ciencias, el arte, la religión y en más aspectos de la cultura. La cultura orgánica es un producto de intelectuales cultivados. Básicamente se debate entre los hechos y los valores y designa una forma tradicional de vida, pero como comunidad son nociones aceptables. El modernismo es un movimiento literario poético. Este se caracterizó por la rebeldía creativa y por su profunda renovación del lenguaje.
El posmodernismo es un movimiento cultural, artístico y filosófico. Este se opone a la lógica y a la razón y establece las nuevas formas de comportamiento, las cuales son el consumismo y el individualismo. Este busca superar al modernismo. El capitalismo es un método económico y social que está basado en los medios de producción que deben ser privadas. Este busca la libertad del mercado y promueve la igualdad de oportunidades. Este método económico respeta la propiedad privada. El pensamiento dialéctico es un pensamiento que trata de resolver una verdadera crisis o problemática. Este pensamiento surge porque cada vez es más difícil ignorar el hecho de que cuando la civilización trata de realizar algunos potenciales humanos, suprime a otros perjudicialmente. La noción que actualmente tenemos de cultura es que la cultura es una serie de costumbres, tradiciones y creencias, las cuales se han ido modificando con el paso del tiempo, pero sin dejar de lado sus raíces, ya que continuarán transmitiendo de generación en generación. Diez definiciones de cultura. La cultura es lengua y lenguaje, la cultura es vestimenta, la cultura es gastronomía, la cultura son las danzas, la religión, la música, el arte y los valores, las tradiciones y los rituales. La cultura también es el conocimiento y la historia. La cultura es un conjunto de creencias, conocimientos y tradiciones que forman parte de nuestra sociedad. Es imposible decir que no formamos parte de esto, porque desde pequeños hemos sido inculcados con todo este tipo de tradiciones que a lo largo de la historia ha ido cambiando. Incluso nuestros padres son claros testigos de decirnos eso, nuestros abuelos, en decir que poco a poco las cosas han ido cambiando, que no es lo mismo que era hace 20 años. Y no es porque sea algo malo, sino que la sociedad ha realizado todos estos cambios cuyo a las necesidades que tiene. Cada necesidad que tiene lo hacen con la intención de cubrirla. En este caso, con la cultura, podemos ver que hay nuevos estilos de música, de danza, de arte. El ir descubriendo cosas nuevas no quiere decir que nos afecte, sino al contrario, puede tener un gran beneficio para todos. Hay que tener un pensamiento positivo sobre todo esto. El cambio nunca es malo, dependiendo de qué tipo de cambio se quiera tener. En este caso, esta cultura se define por diferentes vestimentas, lenguas, y eso enriquece mucho más a nuestra sociedad. No tiene por qué ser algo negativo. Podemos verlo del lado positivo y que todo esto nos va a enriquecer aún más, y no solamente a nosotros que lo estamos viviendo ahorita, sino a futuras generaciones que les va a tocar vivir esto y también poner su granito de arena para ver qué cambios quieren tener, siempre y cuando sea beneficio para todos y no solamente un beneficio personal. Siempre hay que pensar también en los demás para que esto pueda funcionar. Hay que darse la oportunidad de conocer cosas nuevas y de no cerrarse en su mundo por miedo de que esto va a perjudicar o el mundo se va a descontrolar. La cultura no tiene por qué verse tan afectada. Siempre va a recibir lo mejor de nosotros para que otros tengan la oportunidad de seguir conociéndola y seguir explorando toda la riqueza que nos rodea hoy y en días futuros.